En primer lugar, quiero decirte que respeto muchísimo tu opinión y creo que estos son los debates que construyen, así que es muy importante que también tengamos nosotros la oportunidad de poder explicar nuestro punto de vista. Claro que sí, por Hoy el supuesto. presidente, realmente hoy el presidente estuvo explicando y también estuvo cumpliendo el mandato constitucional, explicando un poco de la gestión de lo que fue, de lo que es hoy, de la situación que estamos viviendo y hacia dónde vamos, ¿verdad? Yo dividiría en esos tres puntos. Y en primer lugar, hay que recordar de dónde venimos, ¿verdad? Lo que fue el año pasado, un año de pandemia, creo que fue un año bastante complicado para nosotros. Yo sé que muchas veces es muy difícil comparar y mirar cómo están también los demás países, pero eso es algo fundamental para nosotros también, ¿verdad? Y el año pasado tuvimos que implementar, primero arrancábamos con un año que se venía, un año bastante, con un crecimiento bastante importante en términos económicos, después se vino la pandemia, ¿verdad? Paraguay venía creciendo entre 5 y 8% en términos mensuales. A partir del mes de marzo, cuando se nos complica la situación con la pandemia, tuvimos que tomar decisiones bastante difíciles por un lado desde el punto de vista sanitario, medidas que inmediatamente tuvieron que ir acompañadas con medidas económicas, ¿verdad? Y en el marco de la ley de emergencia hay una serie de medidas que se tomaron y que vale siempre destacar y reiterar, ¿verdad? Que teníamos muy claro, un plan bastante claro y tres pilares tenía ese plan. Primero, el componente de protección social, que es la ayuda a los trabajadores, a las empresas, a las familias. Segundo, el financiamiento. Creo que la banca pública como nunca antes ayudó a los sectores más afectados. Y por otro lado, la inversión pública, que también estamos hablando de una inversión que genera mucho, que tiene un alto impacto en términos de empleo y por supuesto también en términos de desarrollo económico, ¿verdad? Y voy a entrar solamente en dos componentes y para no andar mucho en eso, que primero decirte teníamos siempre, en cada momento y ante cada situación complicada que nos tocó, siempre tuvimos un plan de acción. Después del plan de emergencia, avanzamos con el plan de reactivación económica en Apuá, Paraguay, ¿verdad? Y en esas medidas, que muchas de ellas continuaron por efecto de la pandemia, si bien es cierto también la economía se iba recuperando, de todas maneras nosotros tuvimos que continuar con algunas medidas puntuales, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, PTU para algunos trabajadores informales. Y yo creo que hicimos cosas, yo diría, inéditas. Y quiero destacar, por ejemplo, dos cosas, ¿verdad? Primero, el PTU. El PTU no fue solamente una transferencia monetaria. Yo creo que hay un cambio estructural en la forma de hacer las cosas y hay que destacar eso. Primero, cuando arrancábamos allá por los meses de abril, cuando se tomaban esas medidas sanitarias desde el punto de vista económico, veíamos una situación con mucha incertidumbre, una situación bastante complicada, donde el Fondo Monetario, por ejemplo, estimaba una caída del 4% para el año 2020. El Banco Central estimaba más o menos, creo que una caída del 3,5%, algo así, que fue una de las peores estimaciones que vimos. Posteriormente, en todo ese escenario, el gran desafío era cómo llegar a los trabajadores informales con una ayuda y llegar de una manera inmediata, rápido, eficiente y también transparente. Y también el otro desafío, evitar aglomeraciones. Y yo recuerdo y siempre trato de contar y también aprovecho este espacio porque la gente tiene que saber. Nosotros recuerdo que discutíamos cómo vamos a hacer para llegar tan rápido. Y decíamos, bueno, hacíamos nuestras estimaciones, nuestros cálculos, porque realmente nadie estaba preparado para una situación así. Y hacíamos los cálculos y nos pusimos una meta, porque realmente el costo, si uno mira el costo del subsidio entre el empleo formal versus el empleo informal, claramente el costo mayor se traslada a la parte informal. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de nuestra estructura de mercado laboral. Nosotros tenemos una economía bastante informal, entonces el costo obviamente era mucho mayor en esa parte.
lo cual no implica que se desatendió en la parte formal, que también llegamos con una ayuda a través del IPS. Entonces el gran desafío era cómo llegar a esa meta que nos propusimos, llegar a más de 1 millón de paraguayos, porque era la estimación que teníamos según las encuestas y según algunos análisis que teníamos en el Ministerio de Hacienda en ese momento cuando me tocaba impulsar estas políticas. Y el gran punto era cuando hablamos con el sector privado, creo que logramos formar una alianza que nos ayudó bastante, y yo les decía, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer acreditaciones masivas a través de las entidades de medio de pago, a través de billeteras electrónicas. No tiene que tener un costo para el beneficiario, no tenemos que tener intermediarios, tenemos que publicar toda la información, ser absolutamente transparentes. En un contexto donde no teníamos información, dada la situación informal que te decía. Entonces, un punto era, yo les decía, hagamos 250.000 acreditaciones por día de manera gradual a fin de evitar aglomeraciones. No, Carmen, eso es imposible. No estamos acostumbrados, tanto ni en el sector público ni en el sector privado estábamos preparados. Pero como a través del trabajo coordinado y del esfuerzo conjunto, yo hoy te puedo decir que logramos ese objetivo. Logramos y también, por un lado, nos dejó esa enseñanza que Putibó se trasladó en diversas aristas de programas sociales, ¿verdad? Hoy Putibó, después surgió Putibó Frontera, también Putibó Medicamentos, que puede tener también, vos me dirás, aciertos y desaciertos y que podemos discutirlos bastante, pero creo que el uso de las plataformas es una herramienta que hoy vino para quedarse, ¿verdad? Y que aporta más que nada transparencia y aporta también Contraloría Ciudadana. Hoy toda la información está absolutamente a disposición de la ciudadanía. Y de hecho yo siempre fui o soy muy fanática de publicar todo lo que hay y de la Contraloría Ciudadana, porque creo que la prensa, ustedes y la ciudadanía en general jugó un rol muy importante para que este tipo de herramientas pueda funcionar efectivamente, ¿verdad? Las denuncias que hacía la ciudadanía, la prensa en general, sobre algún tipo de indicio de irregularidad en el cobro de los programas ayudó bastante, ¿verdad? Yo no te puedo decir que fue un programa que se aplicó de una manera perfecta, pero sí puedo decir de que funcionó, llegó a la gente y de una manera muy eficiente, y por otro lado también contuvo el aumento de la pobreza, ¿verdad? Tampoco puedo decirte que de todas las medidas que implementamos no tuvimos un impacto. Sí tuvimos un impacto, sí tuvimos, como todos los países, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico en general, ¿verdad? Pero todos los países estuvimos en una situación bastante compleja, ¿verdad? Después otra de las herramientas que implementamos, por ejemplo, el subsidio a través del Instituto de Previsión Social, que muchos de ellos hasta hoy siguen cobrando. Entonces son medidas que en algunos de los componentes todavía siguen vigentes. Posteriormente, en la medida que avanzaba, y por qué también no mencionar los subsidios que hicimos para el caso de consumo de ANDE, el subsidio para el consumo de SAP y muchas otras herramientas que tuvimos que implementar, y realmente extraordinarias herramientas inéditas que no pensábamos tener que implementarlas todas al mismo tiempo y en tan corto tiempo. Y por otro lado también hay que destacar el funcionamiento y la rápida reacción de la banca pública. Yo creo que nuestras herramientas financieras públicas cumplieron un rol súper importante en este contexto de pandemia. Y hay números, ¿verdad? Hoy el presidente mencionaba algunos de los indicadores en términos de los resultados, del impacto. FOGAPI tuvo un crecimiento, y hay que destacar también, es una herramienta, el acompañamiento con la garantía, donde el Estado asume gran parte del riesgo, es una herramienta que ya teníamos yo creo que desde el año 2016 más o menos. Pero cuando arranca realmente y cuando se hace efectiva esa herramienta, creo que a partir de la pandemia, muchas de las políticas que teníamos o de las que estaban ya listas, creo que la pandemia también como que aceleró el funcionamiento de todas estas herramientas. Más de 20.000 MIPYMES fueron beneficiadas con el acceso a la garantía. Por otro lado, también se crearon muchas otras herramientas extraordinarias. Un fondo especial
que administraba la Agencia Financiera de Desarrollo, crecimientos inéditos realmente que tuvo el Banco Nacional de Fomento en términos de cartera, acompañando con créditos a las pequeñas empresas, a las MIPYMES en general, en esta situación bastante complicada. Y durante todo el transcurso del año pasado, esos créditos, esas ayudas venían dándose en la medida en que la economía, en la medida que la recuperación iba avanzando. Y por supuesto también íbamos trabajando de manera muy coordinada con ellos. ¿Verdad? Yo diría que, por otro lado, las medidas de corto plazo que implementamos, por otro lado, también fueron acompañadas de un paquete de medidas en cuanto a la transformación institucional. ¿Verdad? Creo que en el mes de junio más o menos, cuando ya avanzábamos en el proceso de recuperación, también presentamos Ñapúa Paraguay. Ese es como el siguiente plan que, además de algunas de las políticas de corto plazo que daban continuidad, como por ejemplo la segunda edición de Putubó, también mayor aporte al IPS para que pueda continuar con los pagos, también incorpora una agenda de transformación institucional. Varias de ellas que están a consideración del Congreso y muchas de ellas que también hoy seguimos discutiendo, ¿verdad? Seguimos discutiendo, como por ejemplo, destaco mucho siempre en el tema de la informalidad, que es un aprendizaje muy importante que nos deja la pandemia, porque esta es una crisis regresiva, una crisis que tuvo un alto impacto en la parte más vulnerable de la pirámide, y donde también nosotros tenemos que implementar medidas de transformación. Y ahí es donde tenemos que hablar del cambio institucional que se tiene que dar en cuanto a la formalización del mercado laboral, ¿verdad? En eso también estamos trabajando.